Bienvenidos a esta nueva sesión de ajedrez. Empezaremos enseguida, pero antes vamos a hacer un repaso de los contenidos. En aperturas vamos a estudiar la defensa Alekhine, una forma de jugar propia de la escuela hipermoderna. En táctica aprenderemos a dar el mate de la coz. En la lección del gran maestro, Miguel Illescas nos instruirá sobre el mate con 2 caballos. En la sesión de estrategia veremos los pros y los contras de los peones doblados. Por último, abordaremos los finales de torre y peón de torre contra torre. Ahora sí, empezamos. A principios del siglo XX, las ideas revolucionarias de algunos jugadores pusieron en tela de juicio los fundamentos de la escuela moderna. Cuestionaron, por ejemplo, la necesidad de ocupar el centro con peones. ¿Era absolutamente necesario responder a E4 colocando un peón en la zona central? Los hipermodernos respondieron que no. Ellos proponían ceder el centro al oponente, pero situándose bien en los flancos. Cuando el rival creyese estar cómodamente instalado en el centro, se le atacaría desde fuera, se destruiría su centro y entonces se le colocaría el propio. La defensa Alekhine sigue esta idea. Se trata de una apertura semiabierta en la que se contesta a peón de rey con caballo F6, una jugada que tiene historia. Gracias a una partida que aún se conserva, sabemos que en el año 1802 Napoleón Bonaparte ganó a Madame de Remusat, defendiéndose con caballo F6. Tras E4, Napoleón sacó la caballería. Madame de Remusat contestó con D3, una jugada muy modesta, y Napoleón siguió desarrollando su otro caballo. Ganó con buen estilo en pocas jugadas. Así pues, la defensa caballo F6 viene de lejos, pero como decíamos, no se utilizó seriamente hasta principios del siglo XX. Las primeras que conocemos datan del torneo de Budapest del año 1921. En aquellos duelos, las blancas continuaron con E5, que es la respuesta lógica a la provocación de las negras. El caballo había salido sin ninguna cobertura y la infantería blanca se lanzó a por él. De esta manera, a la vez que hostigaban el caballo negro, las blancas ganaban terreno en el centro. Pero, ¿qué pretendían las negras? ¿Cuál era su estrategia? Lo que quería Alekhine era aprovecharse de que el blanco se estaba extendiendo por encima de sus posibilidades. Imaginaos una contienda militar. Provocamos al rival para que se acerque confiado y con pocos efectivos repelemos su avance con mucha más fuerza cuando entra en nuestro territorio. Eso es lo que intentan las negras en la defensa Alekhine. Se trata de un plan estratégico arriesgado que puede darnos buenos resultados o no. Hay que decir que en aquellos duelos Alekhine no siempre tuvo éxito. Pero en esta partida sí, fijaos. Continuó con D6. Y las blancas jugaron alfil G5, un movimiento poco acertado que condujo a la victoria de las negras en 61 movimientos. En otro enfrentamiento de este torneo, en lugar de D4, las blancas jugaron caballo C3. Después de E6 y los cambios, Alekhine atacó el centro, igualó y finalmente consiguió las tablas. Así es como nació esta defensa. Y ahora que conocéis sus movimientos básicos, vamos a profundizar en la teoría. Durante el llamado match del siglo, Bobby Fischer utilizó 2 veces la defensa Alekhine para sorprender a Boris Spassky. En la primera de esas partidas, Fischer logró la victoria con negras y el éxito fue muy sonado. Vamos a verla y a estudiarla para aprender la teoría básica de esta apertura. Normalmente las blancas juegan E5, porque cualquier otro movimiento que defienda al peón permite a las negras romper en D5. Por eso, tras caballo F6, Spassky avanzó a E5 y siguió con D4,
una jugada que, tarde o temprano, se debía hacer. Las negras continuaron con D6. Ante esta posición, las blancas tienen dos posibilidades. Enseguida veremos cómo jugó Spassky, pero antes vamos a repasar la variante más romántica. Se conoce como el ataque de los 4 peones. Lo podéis identificar claramente por estos 4 peones ubicados en el centro. Desde el punto de vista de las negras, este ataque asusta, pero lo cierto es que la defensa Lejín tiene sus fundamentos. Tras el cambio en E5, vemos como las negras empiezan a atacar el centro blanco con caballo C6. Ahora las blancas tienen problemas para progresar. El avance de cualquier peón provocaría la pérdida de material o grandes debilidades. Pero además, no pueden defender bien el centro que han establecido. Si juegan caballo F3, que sería lo natural, las negras clavarían el caballo y controlarían el ataque al centro blanco. Después avanzarían a E6 para impedir el progreso del peón a E5. Entonces, vemos que cuando las blancas intentan desclavar con alfil E2, las negras toman el caballo. Ahora podemos apreciar hasta qué punto molestan los caballos negros. Como presionan el punto C4, el blanco está obligado a capturar con peón, y eso permite a las negras dar un jaque que deja a las blancas sin la posibilidad de enrocar. Además, en un futuro, una torre podría instalarse en D8 y presionar con más fuerza el centro blanco. Por otro lado, las blancas tendrían más oportunidades si en la séptima jugada mueven alfil E3. La partida podría seguir tal y como veis en pantalla. De hecho, con métodos más modernos, las blancas han logrado interesantes victorias gracias al ataque de los 4 peones. La teoría moderna no ha establecido una valoración final sobre esta variante, así que podéis intentar jugarla con los dos colores. De todas formas, muchos maestros prefieren responder como lo hizo Spassky, con caballo F3. En la primera de las partidas, Fischer continuó con una línea muy original para la época, G6. Estaba utilizando el método hipermoderno más puro. Permitió que las blancas lograran una excelente presencia en el centro, mientras que él se dedicó a jugar al contraataque. Advertid cómo sus piezas se encontraban atrincheradas en la segunda y tercera línea. Desde esta posición, Fischer pudo atacar el centro rival y lograr una importante victoria en pleno campeonato mundial. En la otra partida, Fischer optó por una línea más normal, alfil G4, y con ella ambos jugadores entraron en esta secuencia que puede considerarse una de las principales en la lucha contra la defensa Lejín. Podemos decir que aquí finalizó la fase de apertura y que a partir de este momento se entró ya en el medio juego. Fischer y Spassky empataron en 40 movimientos. A continuación voy a mostraros algunas recomendaciones que os ayudarán a enfrentaros con garantías a la defensa Lejín. Si jugáis con blancas, es aconsejable cambiar peones en la quinta jugada. Observad, después del avance C4, en lugar de intentar el ataque de los 4 peones, os aconsejo que capturéis en D6. Para mejorar vuestra técnica es bueno jugar posiciones abiertas, y para ello, nada mejor que cambiar peones en D6. Ahora las negras pueden tomar con el peón de C o con el de la columna E.
Si lo hacen con el peón de C, se produce una estructura de peones asimétrica. Para ella, os propongo un tratamiento muy original y moderno que consiste en desarrollar el flanco de dama. En lugar de sacar el caballo y el alfil de rey para buscar el enroque, es posible jugar de forma más agresiva con caballo C3 y alfil E3. Desarrollamos primero el flanco de dama para conseguir oponernos totalmente al plan negro. Fijaos en el próximo movimiento. Desplazando la torre a la casilla C1, evitamos la acción rayos X del alfil de G7. Además, la torre queda muy bien colocada, defendiendo al caballo. La siguiente jugada que se ha de realizar es B3, porque anula la acción del caballo enemigo. Como veis, hemos desarrollado 3 piezas. Tenemos 2 peones muy fuertes en el centro y, sobre todo, estamos luchando con eficacia contra el plan de las negras. El caballo de B6 ha quedado prácticamente sin actividad y el alfil de G7 ve como sus puntos de ataque principales, el peón de B2 y la torre de A1, han desaparecido. Esta estrategia es muy agresiva y hay que saber jugarla bien. Así que veamos algunas ideas para continuar con esta posición. Si el negro avanza a E5, nos interesa cambiar peones y damas para jugar después. En el flanco de dama con 3 peones contra 2. Debemos hacer valer esta ventaja para lograr la iniciativa. Si por el contrario, las negras desarrollan su otro caballo, el de B8, seguiremos jugando en el flanco de dama, avanzando a D5 y desestabilizando sus piezas. A partir de aquí, buscamos el desarrollo en el flanco de rey, pensando en aprovechar la ventaja de espacio que nos da el peón situado en quinta línea. Ya hemos conseguido que las piezas negras no luchen de manera eficaz. En esta variante, contra la popular F5, que amenaza F4, una opción muy interesante es jugar caballo H3. Lo desarrollamos por una casilla poco habitual, pero que nos permite responder a la última jugada de las negras. Después de enrocar, las blancas quedarían muy bien situadas. Con estas líneas no tendréis ningún problema para enfrentaros a la defensa alejín. Pero, ¿qué pasaría si en la quinta jugada las negras tomasen con el peón de E? En ese caso, se produce una estructura de peones simétrica en la que, si desarrollamos nuestras piezas de la forma más habitual, como por ejemplo caballo F3, las negras pueden utilizar su alfil. Para impedirlo y además lograr ventaja, podemos intentar jugar alfil de 3. Para que el alfil de C8 no tenga casilla buena para desarrollar. A partir de aquí, vamos a concentrarnos en dificultar el juego de ese alfil. Tenemos que desarrollar el caballo para poder enrocar. Pero en cuanto el alfil aparezca, jugamos F3 y enseguida B3. Como veis, estamos siguiendo la misma idea de antes. Dejar el caballo de B6 sin actividad y aprovechar la pequeña ventaja de espacio en el centro. La partida podría continuar así. Con alfil E3 defendemos el punto de 4 y tras la jugada 13 del blanco, dama de 2, vemos que la posición queda bastante equilibrada. Tomad nota de estas recomendaciones.
os permitirán jugar bien sin necesidad de estudiar mucha teoría. Quien mejor puede enseñarnos a jugar este tipo de posiciones es siempre un gran maestro. En este caso contaremos con el saber hacer del genial Vasily Ivánchuk. A pesar de ser número 1 de Ucrania, de haber estado en el top 5 mundial y de haber vencido de forma convincente a jugadores como Kasparov o Karpov, Vasily Ivánchuk no ha logrado hasta la fecha ganar el título mundial. Los analistas achacan ese hecho a la dificultad que tiene para controlar sus nervios. Y es que Ivánchuk ha protagonizado un amplio anecdotario en este sentido. Vasily es un jugador muy querido por su carácter despistado, divertido y bonachón. En el torneo de Linares de 2009, debido a los apuros ante el control de tiempo, Ivánchuk tiró algunas piezas al pulsar el reloj. Tras la jugada 40, ya con más calma, Ivánchuk contaba con una posición de clara ventaja. Sin embargo, entendió que tirar las piezas había sido una falta de respeto y le ofreció las tablas a su rival. Ivánchuk es, también, un jugador versátil e imprevisible que sabe combinar su profunda concepción estratégica con una genial visión táctica. Siempre al límite de un ataque de nervios, verle jugar es sin duda todo un espectáculo. Aunque no contemos con él en persona, sí vamos a asistir a una de sus brillantes actuaciones. En concreto, se trata del Campeonato del Mundo de Blitz disputado en Moscú en el año 2007. En esta partida se enfrentó a Magnus Carlsen. Vamos a ver cómo se desarrolló este duelo relámpago. Ivánchuk se enfrentó a la defensa Lejín, planteada por Carlsen con el mismo método de juego que hemos recomendado. Las negras tomaron en D6 con peón de rey, e Ivánchuk prosiguió desarrollando piezas y dificultando la salida del alfil negro. Después de los enroques, Carlsen intentó clavar su caballo blanco e Ivánchuk desclavó desplazando su dama a D2. Y ahora observad, en la jugada 12, las negras reaccionaron en el centro con D5. ¿Cómo actuó Ivánchuk? Tomad nota porque lo hizo de la mejor manera posible. Fijaos. La amenaza resulta muy fuerte. Se corre el riesgo de dejar el peón de D4 sometido al fuego de la columna D. Eso es algo que no se puede permitir, y por ello, la manera de jugar es C5. Se bloquea la situación y se gana espacio en el flanco de dama. Así es como reaccionó Ivánchuk. Su idea ahora consistía en jugar caballo G3, dejando el alfil negro huérfano de contenido. Así que Carlsen se apresuró a cambiarlo y después retiró el caballo del ataque. Sin embargo, Ivánchuk contaba con la pareja de alfiles y eso le permitió ahogar la posición enemiga. Con alfil G4, dejaba al rival sin espacio e impedía que el caballo negro se instalase en F5, algo que necesariamente buscaba para poder presionar el punto D4. Después, de forma muy elegante, Ivánchuk dobló torres en la columna E. Hagamos un balance de la posición. Las negras no pueden sacar su dama. El caballo también se ha quedado sin futuro. En definitiva,
Tienen una posición peor y no han conseguido lo que buscaban: destruir el centro de las blancas. La victoria de la partida y del torneo fue para Ivanchuk. Ha llegado el momento de practicar algunas situaciones con las que nos podemos encontrar. Vamos a plantear el primer ejercicio. Atentos al tablero. Jugamos con blancas. Salimos con peón de rey. Nos responden caballo F6. Y cuando presionamos con el avance a E5, el caballo negro salta a E4. ¿Qué haríais en esta situación? Se trata de un movimiento atípico, pero precisamente el ejercicio consiste en ver jugadas poco teóricas y descubrir si podemos resolverlas utilizando el sentido común. Pensadlo, tomaos de 2 a 10 minutos y decidíos por una jugada. Muy bien. Si habéis decidido atacar el caballo de alguna manera, tenéis un aprobado. Y si el ataque era con peón, un sobresaliente. Jugar de 3 es la manera de ganar más tiempos. En esta posición, el caballo es muy vulnerable y a base de atacarlo ganamos tiempos útiles. Cuando el caballo se retira a C5, avanzamos el peón a D4 atacándolo de nuevo. Si el caballo regresa a E4, se pierde después de F3. Felicidades a todos los que habéis pensado que D3 era la solución. Vamos ya con el segundo ejercicio sobre la defensa Alekhine. Después de las jugadas habituales, las negras, en lugar de romper con D6, efectúan el movimiento E6. ¿Cómo jugaríais con blancas? Tenéis de 2 a 10 minutos para encontrar una buena respuesta. Tiempo. Bien, analicemos las diferentes posibilidades. Una jugada natural como caballo F3 es una buena opción. También C4, porque obliga a mover al caballo enemigo. Alfil C4 no está mal, pero no resulta una jugada muy lógica. Es preferible desarrollar primero el caballo en F3. Dama G4 tampoco resulta muy eficaz. Se saca la dama demasiado pronto y además corremos el riesgo de que el caballo negro acceda a la casilla C2, pasando por la casilla B4, desde donde atacaría al rey y a la torre. Por último, cabe señalar que en una jugada como caballo C3, permite al negro cambiar caballos y doblar peones de manera innecesaria, con lo cual sería una opción a descartar. Así pues, nos quedamos con C4 o caballo F3. Enhorabuena a los que os hayáis decidido por una de las dos. Acabamos esta ronda de ejercicios con una última posición. En este caso, se produce la secuencia de jugadas más habitual de la defensa Alekhine. Pero, ¿qué haríais si en la jugada quinta el negro tomase en D6 con dama en lugar de con peón? Os doy entre 4 y 20 minutos para responder esta pregunta. Adelante. ¿Lo tenéis? Vamos con la solución. Caballo F3 es una buena jugada.
También caballo C3. Pero una opción todavía más fuerte es el avance a C5, ya que castiga de modo directo el mal juego de las negras. Observad, C5 plantea una doble amenaza. El negro tiene que dar jaque. Y después de alfil E2 y de algunas jugadas de desarrollo, vemos cómo la dama negra queda mal ubicada. Esa mala posición compensa el agujero que las blancas han dejado en D5. En realidad, lo único bueno que tienen ahora las negras es precisamente el caballo de D5, pero podrá ser fácilmente atacado con jugadas naturales de desarrollo como caballo C3 o alfil C4. Con la misma idea, también podríamos jugar alfil E3, un movimiento excelente que amenaza ya el avance a C5, ganando pieza. Si las negras dan jaque en B4 con la dama, el blanco puede tapar con alfil D2. Y ahora la captura en B2 sería suicida, puesto que, tras alfil C3, la dama negra se perdería. Por lo tanto, después de dama D6, el blanco puede jugar C5 en una versión mejorada, ya que la posición lograda es igual a la anterior. Pero ahora el alfil está mejor situado en D2. C5 o alfil E3 son, por tanto, dos jugadas de sobresaliente. A continuación vamos a ver a fondo la ejecución de un mate muy atractivo, el mate de la coz. Como su propio nombre indica, se realiza con el caballo. Pero para que pueda efectuarse, deben darse algunas condiciones. Aquí tenéis la posición básica del mate de la coz. Como veis, el rey ha quedado atrapado en el rincón por sus propias piezas. Eso hace que un caballo pueda saltar a F7 y propinar el jaque mate. También pueden darse otras situaciones, pero el mate sería similar. Vamos a estudiar el procedimiento básico que conduce al mate de la coz. Observad aquí esta posición. Aquí, la dama y el caballo blancos se enfrentan a la dama y la torre negras. Nada hace pensar que las negras estén en una posición totalmente perdida, pero sí, recibirán un mate imparable en 5 movimientos. Veamos cómo. Las blancas dan un jaque por la diagonal, en la casilla de 5. Es lo primero que hay que hacer para preparar este mate. Eso sí, debemos asegurarnos de que el rival no lo pueda tapar. En este caso, si las negras interponen la torre, reciben mate en 2 jugadas. Dama por torre jaque. Y cuando el rey se aparta, llega el mate del pasillo con dama F8. Por lo tanto, contra dama de 5 jaque, las negras no tienen otro remedio que apartar su rey. Ahora, el procedimiento obligado consiste en dar un jaque en la 7ª línea con el caballo. Pero, en esta situación, para que el mate sea efectivo, tiene que darse la circunstancia de que la jugada torre por caballo no sirva. Es cierto que podría estar justificado si con ello las blancas ganasen material. Cambiarían el caballo por la torre. Pero en este caso, las blancas disponen de una jugada más fuerte, dama a 8 jaque. Las negras van a ser incapaces de parar el mate en 8ª línea.
Ninguna de las jugadas que podrían frenar el ataque cuenta con suficiente soporte. Por lo tanto, esta amenaza de mate hace que las negras no puedan tomar el caballo después del jaque en F7. Las negras deben regresar con el rey a la casilla G8, y eso les hace entrar en una situación terrible, el jaque a la descubierta. Observad, caballo H6 implica un jaque a la descubierta, pero, además, un jaque con dos piezas. Las negras solo pueden contestar este ataque con la huida, por lo tanto, el rey se ve obligado a volver al rincón. Ahora, el caballo se ha colocado en la casilla esencial para dar el mate de la coz. Controla tanto G8 como F7, y eso permite a las blancas dar un jaque de dama en la casilla G8. Es un jaque de atracción, que fuerza a las negras a tomar con la torre en G8. Con este movimiento, las negras han perdido el control de la casilla F7 y además han encerrado a su rey. Así que la partida termina después del salto y de la coz mortal propinada por la caballería. Caballo F7 es jaque mate. Os aconsejo que repaséis bien este procedimiento hasta tenerlo completamente claro. Recordad que el rey ha de quedar encerrado para poder darle el mate de la coz. Encontramos un ejemplo de este mate ya en el año 1620. Lo protagonizó Joaquino Greco. Observad. Las negras jugaron dama por F2 jaque. Entraron así por la retaguardia enemiga, de manera que el rey de las blancas se vio obligado a desplazarse a H1. Y ahora fijaos, Greco sacrificó la dama en G1. Como estaba apoyada por su alfil, las blancas tenían que tomar de torre o de caballo. Pero en cualquiera de los dos casos, las blancas acababan encerrando a su rey y el resultado final fue el mate de la coz. Se trata del mismo mate, pero con una ejecución un poco distinta a la del modelo básico. En el siguiente caso, nos encontraremos con otra manera de llegar al mismo final. El rey negro ya está aprisionado en el rincón, aunque de momento su dama es capaz de defender la casilla F7. Sin embargo, las blancas encuentran el camino para dar el mate. Consiste en sacrificar su dama en H7. La dama negra se ve sobrecargada. Debe atender el jaque en H7 y al hacerlo pierde el control sobre la casilla crítica. Así que las negras reciben el mate de la coz con caballo F7. Muy bien, hemos visto ya tres formas de dar el mate, tres situaciones diferentes, pero todavía hay más. Vamos a examinar un caso extremo, muy poco habitual. Se trata del mate de la coz contra un rey ubicado en el centro, es decir, en su casilla de salida. Aquí apreciamos una posición típica de la defensa Caro-Kann. Las blancas juegan dama E2. A pesar de que no es un buen movimiento, porque obstruye la salida del alfil, encierra en el fondo una celada. Si las negras no se dan cuenta y juegan caballo G F6, reciben el mate de la coz en una versión distinta, con caballo D6. El caballo es el que da la coz mortal ayudado por su dama, que clava el peón e impide la captura en D6. Para defenderse de este mate, basta con darse cuenta del peligro y realizar cualquier otra jugada que no sea caballo F6. Aquí las negras podían haber jugado E6, caballo D F6. En definitiva, tenían varias buenas jugadas que habrían frenado el mate de la coz en el centro del tablero. Habéis comprobado que conocer el mate de la coz resulta muy útil, porque podemos encontrarnos con multitud de situaciones que nos permitan aplicarlo. Ahora bien, todavía debemos afinar nuestro sentido para descubrir cuándo el mate funciona y cuándo no. Para ello, vamos a tratar de resolver algunos ejercicios. Veamos una primera posición. Atentos. Juegan blancas, pero cuidado. Una torre ataca a la dama blanca y la otra, al caballo. Además, existe peligro de mate en la primera línea. ¿Creéis que todavía es posible que las blancas den el mate de la coz?
Si es así, ¿cómo pueden lograrlo? Tenéis de 2 a 10 minutos para descubrir, si la hay, una secuencia que conduzca al mate. Efectivamente, el mate de la coz funciona. Se puede ejecutar en 4 jugadas. Primero las blancas deben saltar a F7 con el caballo, dando jaque. Después de rey G8, deben jugar caballo H6 jaque. Y ahora atentos. Si las negras intentasen escapar, recibirían mate con dama F7. Así que el rey negro se refugia en el rincón. Pero entonces, tras dama G8 jaque, no importa con qué capturen las negras, porque de cualquier manera, caballo F7 es jaque mate. Enhorabuena a todos los que hayáis analizado la posición y hayáis visto que las blancas llegaban a tiempo de dar el mate de la coz. Este ejercicio es un poco más difícil. Observad la posición. Juegan blancas. ¿Se os ocurre algún método para dar el mate de la coz? Tal vez el blanco tenga que conformarse con alguna otra jugada. Tenéis de 3 a 15 minutos para descubrirlo. ¿Es viable el mate de la coz? ¿Sí? ¿No? La respuesta es que sí, pero no de cualquier manera. No sirve el jaque directo en F7. Porque las negras capturan el caballo y desactivan el mate. El blanco toma la torre. Pero tiene un peón de menos. Y además, las negras pueden capturar otro más con alfil por C2. Por lo tanto, las blancas quedan en una posición perdida. Tal vez hayáis pensado que con torre por H7 jaque podríais ganar la dama impunemente. Pero cuidado, después de los cambios, las negras pueden tomar el caballo en H7 y quedar en igualdad material. O todavía peor, pueden jugar alfil E6 e intentar dar el mate en la primera línea. Por lo tanto, las blancas tendrían que empezar a defenderse. Y tal y como nos muestra la secuencia, pronto las negras quedarían con calidad de más y una posición totalmente favorable. ¿Cuál era entonces la jugada ganadora? Dama G8 jaque. Esta jugada obliga a la torre a bloquear la salida del rey. Pero necesitamos hacer algo más, porque la dama defiende la casilla crítica F7. ¿Cómo podemos desviar la dama de la defensa? Efectivamente, con torre por H7 jaque. Ahora sí, está todo listo para saltar con el caballo F7 y dar jaque mate.
Os felicito si habéis encontrado este mate en 3 jugadas. Buen trabajo. Y vamos ya con otro ejercicio. La pregunta es, ¿cómo jugaríais con negras esta posición? ¿Pueden dar mate de la coz? Contáis de 3 a 15 minutos para tratar de responder estas preguntas. Excelente si os habéis dado cuenta de que aquí no funciona el mate de la coz. La jugada dama E3, jaque, si es buena. Pero no con idea de caballo F2 jaque. Advertid que las blancas pueden sacrificar su torre. Y avanzar el peón de B6. Con lo cual, ganarían la partida. ¿Cómo se gana esta posición? La clave radica en atacar el peón de H2. Una forma de hacerlo es continuar tras rey H1. Con dama E5. O dama F4. También serviría jugar directamente dama E5, sin realizar el paso previo dama E3 jaque. Pero como veis, todas las ideas pasan por atacar el peón de H2. La mejor forma de hacerlo es dando el jaque con dama E3. Y seguir con dama E5. Ahora resulta muy difícil para las blancas defender ese punto. En caso de G3, las negras pueden jugar dama E4 jaque. Para tomar la torre de C2. Y aquí ya amenazan varios mates. Por lo tanto, no hay otra forma de defender el mate en H2 que desplazando el rey. Pero entonces, las negras disponen de una sencilla maniobra que les permite capturar la torre de B1 y atacar el peón de B6. A partir de aquí, las negras no tendrán problemas para ganar la partida. Así que, felicidades si habéis dado con esta fuerte variante. Muy buenas, Miguel. Saludos, Marcos. Al ver la posición que traes hoy me he quedado más tranquilo. Por el título pensaba que habías descubierto el modo de dar mate con 2 caballos. Bueno, pues no, va a ser que no. Lo que traigo es un ejemplo que nos permitirá ver cómo el mate de la coz puede aplicarse a muchas otras posiciones. Lo haremos a través de una partida del genial americano Paul Morphy. ¿Lo vemos? Muy bien, pues esta es la posición del tablero y como ves ya Morphy tenía una ventaja material aplastante. Siempre andaba muy por delante de sus rivales. Pero lo bonito y lo interesante aquí es el remate, la forma en la que el genial americano liquidó la partida. Bien, observamos una gran ventaja de desarrollo por parte de las negras, pero el rey de las blancas, a priori, parece bien defendido. Observa su enroque, sus 3 peones, todo en orden. Posición perfecta. Sí, pero los caballos negros están muy cerca del rey. Esto es síntoma de peligro. Fíjate qué espectacular movimiento de Morphy. Caballo G3. Los caballos coordinan un ataque relámpago sobre el rey de las blancas, de tal modo que las blancas lo primero que tienen que hacer es prestar atención al ataque sobre su dama. Por eso el caballo es intocable. Si se captura el caballo, como de hecho sucedió en la partida, el rival de Morphy tomó el caballo y a continuación abandonó. Por tanto, eso no es una solución. ¿Pero qué solución podría haber? La normal es cambiar damas. Pero claro, aquí es donde el genio de Morphy
tiene algo que decir. En lugar de tomar la dama, daría caballo de D a E2, jaque mate. Bueno, pues esto nos enseña a tener muchísimo cuidado con los saltos de caballo. De hecho, yo procuro, siempre que puedo, evitar que los caballos enemigos se acerquen demasiado a mi rey. Es un buen consejo porque siempre es difícil defender el ataque del caballo. Exactamente. Por tanto, tenerlo siempre muy en cuenta. Lo tendremos en cuenta. Muchas gracias, Miguel. A vosotros, Marcos. Llamamos peones doblados a los que se ubican en una misma columna. A continuación, vamos a hacer una inmersión en las características y las estructuras más habituales de este tipo de peones. Empezaremos con una estructura muy común, que aparece en una variante de la apertura española. Aquí estamos viendo los movimientos iniciales de esta apertura. Y observamos cómo, después de A6, las blancas cambian alfil por caballo y el negro se ve obligado a doblar peones. La captura más normal es D por C6, de manera que los peones de C7 y C6 quedan doblados. En este caso, los peones doblados forman parte de una cadena de 4 que configura la estructura de peones en el flanco de dama. A menudo en la apertura española se continúa así. Las blancas se enrocan. Las negras juegan F6. Se sigue D4. E por D4. Se trata de una línea muy teórica que podréis ver en multitud de partidas. En la jugada 8 se produce el cambio de damas y se alcanza esta posición. Observad las consecuencias estructurales de estos peones doblados. Las blancas cuentan con una mayoría de peones sana en el flanco de rey, 4 contra 3, que les va a permitir avanzar en un futuro en las columnas F y E para crear un peón pasado. Sin embargo, aunque las negras dispongan de una mayoría de peones en el flanco de dama, se encontrarán con grandes dificultades para conseguir un peón pasado. Estas dificultades vienen dadas por los peones doblados. Supongamos que esta posición deriva en un final de reyes como el que vemos aquí. Las blancas han movilizado ya su peón a F4 y mantienen esa posibilidad clarísima de 2 contra 1 en el centro flanco de rey. Mientras tanto, en el flanco de dama, aunque las blancas se limiten a jugar B3, las negras no pueden crear fácilmente un peón pasado. Si las negras jugasen C4, se realizarían los cambios en esa casilla y las negras continuarían con sus 2 peones en la columna C, bloqueados por un solo peón blanco. Ocurriría lo mismo si los cambios se produjeran en A4. Por lo tanto, en esta estructura tener peones doblados supone una clara desventaja para las negras. Recordad, crear peones pasados es fundamental en los finales y no poder hacerlo significa una gran debilidad estructural. Sin embargo, los peones doblados pueden reportarnos algunas contrapartidas durante el medio juego. Aquí les toca mover a las blancas, que tienen un plan interesante. Deciden capturar en C6
para poder romper en D4 y alcanzar este tipo de estructura. Observad, se han formado 3 islas de peones negros, uno solo en A6, una cadena de 3 con los peones doblados en el flanco de dama y otra cadena de 3 en el flanco de rey. Sin embargo, las blancas cuentan con 2 cadenas, una en cada flanco. Pero, ¿qué contrapartidas ofrecen los peones doblados? Fijaos que se ha abierto la columna B y también la columna E. Es decir, el negro dispone ahora de 2 columnas semiabiertas, mientras que el blanco solo cuenta con una, la D. Recordad que los peones doblados facilitan la apertura de las columnas, de manera que temporalmente sus torres van a poder ser más activas que sus homólogas rivales. Hay que tener en cuenta que cada situación es diferente y que, por tanto, se requiere un tratamiento específico para cada posición. Pero no todos los peones doblados son débiles. Por ejemplo, en esta variante de la apertura italiana, se va a crear una estructura muy potente de peones doblados centrales, y eso va a permitir dominar casillas muy importantes como D4 y F4. Aquí no podemos hablar de debilidad. Todo lo contrario, mirad. Además, el peón doblado ha abierto la columna F para las blancas. Y como vemos, lo están aprovechando de manera muy eficaz, coordinando la acción de la torre y del alfil para presionar el punto F7. Esto no significa que ahora mismo las blancas tengan ventaja, pero podrían lograrla gracias precisamente a ese peón doblado. Veamos algunas estructuras de peones doblados que sí son realmente débiles. Ocurre cuando quedan aislados. Al no formar ninguna cadena, no tienen apoyo. Es lo que sucede en este caso. Los peones de F7 y F6 se encuentran totalmente desligados del resto. Y las repercusiones son importantes. Por un lado, no pueden ser protegidos. Por otro, tienen dificultades para moverse. Un peón blanco les frena lateralmente. Además, se ha generado una estructura muy débil en el flanco de rey, con 2 islas de peones. La casilla F5 ha quedado a disposición de las blancas sin que ningún peón negro pueda evitarlo. Y por último, la apertura de la columna G significa, en este caso, debilitar la posición del rey negro. Al encontrarse enrocado en este sector, la columna abierta puede ser utilizada contra él. Por lo tanto, resulta fácil concluir que estos peones doblados son extremadamente débiles. Veamos un nuevo caso, no tan grave. Este tipo de estructura suele darse cuando el alfil blanco de rey se cambia por un caballo desarrollado en la casilla A6. El resultado son 2 peones doblados en la columna A. Una vez más, forman una isla. Son débiles. En este caso, sin embargo, las negras pueden utilizar la columna semiabierta para lograr algo de contrajuego. Además, para poder doblar los peones, el blanco ha entregado un alfil a cambio de un caballo. Así que si el negro logra mantener sus 2 alfiles, tendrá cierta ventaja en posiciones abiertas. Vamos a ilustrar los conceptos teóricos con algunos casos prácticos. La primera partida data de 1911. José Raúl Capablanca jugaba con negras. En este momento de la partida, ambos bandos tenían peones doblados. Para llegar aquí, los 2 jugadores habían capturado hacia el centro. Sin embargo, las blancas se encontraban en una situación mucho peor que las negras. En primer lugar, la defensa del rey blanco había sido fuertemente debilitada. Las casillas F4 y H4 habían quedado sin protección y, por tanto, podían ser utilizadas por el caballo negro. En segundo lugar, advertimos que las blancas tenían un peón aislado en H3, mientras que las negras, a pesar de la captura en B6, conservaban un solo grupo de peones. Por último, la columna semiabierta G resultaba inútil para las blancas. Los peones de G5 y H6 formaban un muro muy sólido. Sin embargo, la columna A suponía una vía de ataque muy interesante para las torres negras. Por lo tanto, los 3 factores a tener en cuenta a la hora de valorar las debilidades y fortalezas de los peones doblados jugaban en este caso a favor de las negras. Fijaos cómo siguió la partida.
Capablanca aprovechó la debilidad de la casilla F4 para instalar allí su caballo. El rival cambió, puesto que su alfil apenas tenía perspectiva. Y aunque los peones doblados habían pasado a la columna contigua, la cadena seguía manteniéndose unida y muy flexible. Así que, en realidad, el peón doblado era ahora mejor que antes. Y mientras que el blanco trataba de defender los peones débiles, Capablanca aprovechaba la columna semiabierta para continuar atacando. En esta posición, la ventaja negra era ya muy evidente. La dama y el caballo estaban trabajando contra el rey de las blancas y las dos torres actuaban con fuerza en el flanco de dama. Se divisaban ya amenazas imparables como dama E6, una jugada ganadora que las blancas no podían evitar. Y ahora vamos a analizar un caso muy curioso, protagonizado por Mikhail Tal en el Campeonato del Mundo de 1960. Tal derrotaría en aquel campeonato a Mikhail Botvinnik, a pesar de que en la tercera partida actuara de forma sorprendente. Vamos a verlo. Después de H3, las negras tomaron el caballo de F3. ¿Y cómo respondió Tal? Pues en vez de capturar con la dama, se permitió el lujo de tomar con peón. El mundo entero quedó desconcertado delante de esta decisión y también Botvinnik, aunque con jugadas sencillas, logró ventaja posicional. Tal se escapó del desastre, consiguiendo las tablas en 37 jugadas. Pero no lo olvidéis, quedó en inferioridad al despreciar la sabiduría clásica que afirma que estos peones doblados son más débiles que fuertes. ¿Por qué? Fijaos. La razón fundamental radica en que el peón de E ya ha avanzado a E4, con lo cual ha dejado débil la casilla F4. Si ese peón estuviese en E3, sería más razonable la manera de jugar de Mikhail Tal, porque conseguiría crear una barrera de control en la tercera fila. Pero dada la situación, los peones doblados carecen de flexibilidad. Observad este supuesto. Si las blancas quisiesen tomar, generarían una estructura muy mala. Los peones doblados quedarían aislados y débiles. Así que, las blancas no pueden capturar. Sería contraproducente. Y si avanzasen, observad qué casillas tan atractivas. Quedarían a disposición de las piezas negras. El caballo podría circular tranquilamente hasta instalarse en F5. De hecho, es lo que ocurrió en la partida que Tal salvó in extremis con un ataque relámpago. Así que recordad, no hay que violar las reglas estratégicas. Aquí tenéis la oportunidad de entrenar vuestro criterio a la hora de manejar peones doblados. Veamos ya la primera posición. Debéis determinar cuál es el mejor modo de jugar para las blancas, que como veis, parece que tienen una posición más activa que la del rival. Contáis con un tiempo de entre 2 y 10 minutos. Adelante. Seguramente habéis visto que el blanco dispone de varias jugadas buenas. Cualquier movimiento sencillo que no estropee la posición debe ser tenido en cuenta. Pero la jugada más fuerte es caballo por E7. Descubramos qué la hace tan potente. Después de caballo E7, el negro se ve forzado a tomar con la dama para no doblar peones. Comprobamos que, efectivamente, si capturase con el caballo, las blancas cambiarían piezas en F6 para que el negro doblase peones. La estructura que se generaría resultaría muy débil y el blanco podría aprovechar la coyuntura para organizar un ataque contra el rey enemigo. Por tanto, las negras toman de dama. Pero observad, las blancas siguen con caballo de 5. Y como el alfil clava al caballo enemigo, la dama negra debe retirarse. No lo puede hacer tomando en E4, porque tras la captura en F6 con el alfil,
las blancas podrían dar un jaque doble y ganar la dama. Así que, después de caballo D5, las negras deben retroceder. Pero entonces, tras la captura en F6, las negras no tienen otro remedio que tomar con peón. Las negras no pueden compensar el haber doblado peones, y además, su rey queda totalmente expuesto a los ataques. Así pues, las blancas han logrado una enorme ventaja posicional. Os invito a resolver otro ejercicio. Nada como la práctica. Esta es la posición. ¿Creéis que les merece la pena a las blancas cambiar su fuerte alfil en C6 para conseguir que las negras doblen peones? Si creéis que no, ¿qué jugada haríais? Podéis tomaros entre 3 y 15 minutos para valorar alfil por C6. Los trenes hay que cogerlos cuando pasan, y aquí tenemos una buenísima oportunidad para desestabilizar la estructura de peones de nuestro rival. Si no aprovechamos el momento y jugamos, por ejemplo, torre a C1, las negras podrían responder con alfil de 7 y proteger el punto C6. Además, dejaríamos el peón de A2 completamente indefenso. Así pues, antes de que las negras se protejan, merece la pena cambiar en C6. Con esta jugada hemos logrado dejar el flanco de dama negro muy débil. Y aunque parezca que tenemos una ligera pérdida al cambiar un alfil por un caballo, en el fondo no es así. Sabed que, con peones doblados que implican estructuras estáticas, el caballo no es peor que el alfil. En este caso, por ejemplo, el caballo tiene la posibilidad de instalarse en C5 y atacar ya desde el territorio enemigo. La partida podría continuar con torre E C1, manteniendo la protección del peón de A2 con la torre de A1. Desde aquí, se atacaría el peón de C6, y si las negras lo defendiesen, las blancas podrían empezar a actuar por las casillas que han quedado débiles. Desde C4, la torre protege el punto E4 y a la vez organiza un ataque coordinado contra el peón de A7, con su siguiente jugada, torre A4. Por tanto, con el cambio en C6 hemos sabido crear debilidades en la posición enemiga, que después hemos podido aprovechar fácilmente. Veamos un nuevo ejercicio sobre el tema de los peones doblados. Atentos. La pregunta es, ¿les conviene a las blancas cambiar su alfil por el excelente caballo de C6? Debemos tener en cuenta en la valoración que tal vez las negras refuercen ese caballo para que pueda saltar, más adelante, a D4. Con todas estas premisas y lo que hemos estudiado sobre los peones doblados, debéis tomar una decisión en un tiempo de 3 a 15 minutos. Pues bien, la respuesta es que no debemos cambiar en C6. Si habéis respondido que sí, tened en cuenta que por un eventual ataque en D4 os habéis olvidado de la casilla D5, una casilla perfecta para acceder a ella con nuestro caballo. Al cambiar las negras, controlarían esa casilla y nos dejarían sin esa posibilidad, pero, además, le permitiríamos al negro reforzar su centro con una masa de peones preocupante. Nuestra caballería podría tener problemas para enfrentarse a la infantería rival. Así pues, concluimos que el cambio no nos reporta ningún beneficio, sino más bien al contrario. Eliminaríamos un alfil de gran valor que en un futuro podría atacar el punto F7 por la diagonal. En este caso, habría sido mejor enrocar o jugar de 3. Si habéis fallado los ejercicios y veis que no tenéis claros estos conceptos, os recomiendo que volváis a este tema dentro de un tiempo y repaséis todos los ejemplos que os hemos mostrado.
Vamos a estudiar los finales en los que el bando fuerte cuenta con torre y peón de torre y el bando débil solo con torre. Muchas veces el peón de torre esquiva las batallas que se libran en el centro del tablero y llega ileso al final de la partida. Eso hace que sea especialmente importante analizar todas sus particularidades. Como veremos, precisamente por tratarse de un peón de torre, el bando fuerte tiene serias dificultades para ganar este final. La primera situación es muy clara. Recordad, cuando el rey de la defensa se encuentra en el rincón, la partida acaba siempre en tablas. Veamos por qué. Esta es la opción básica. El peón en sexta, a 2 pasos de coronar, pero el rey defensor ocupa la casilla de coronación. De nada serviría avanzar el peón, porque al no suponer una amenaza, las negras pueden dedicarse a mover su torre por la primera línea. Por eso, el bando fuerte intenta dar jaque con su torre. Pero el rey de la defensa se desplaza y tras el segundo jaque vuelve al rincón. Eso hace que las blancas no puedan coronar y que la partida acabe en tablas. Fijaos que si las blancas intentasen avanzar el peón, el rey negro quedaría ahogado. Por eso, la defensa puede lograr el empate, incluso sacrificando la torre. Cuando el rey defensor se encuentra lo suficientemente cerca del peón de torre, logra las tablas. Y a diferencia de lo que ocurre con otros peones, no es necesario que esté justo al lado del peón. Observad este diagrama. La torre negra corta la salida al rey fuerte, con lo cual no puede apartarse y permitir el avance de su peón. Para desbloquear esta situación, las blancas tendrían que ubicar su torre en la casilla G8, pero para llegar hasta allí tienen que dar un largo rodeo, y en ese tiempo el rey defensor puede llegar a la casilla crítica F7. Recordad esta norma. Cuando el rey defensor está cerca, debe alcanzar la casilla crítica para lograr las tablas. En este caso, como el peón está en H7, la casilla crítica es F7, pero podría ser F2, C2 o C7. Y ahora veamos toda la secuencia en movimiento. La torre blanca se pone en camino por la ruta señalada. Pero el rey defensor llega a tiempo a la casilla crítica. Y aunque las blancas logran expulsar la torre, no tienen forma de ganar. Porque el rey negro cumple ahora su función. Controla las casillas de escape del rey de las blancas. Si el rey blanco no puede salir, tampoco puede coronar su peón y la partida es tablas. Si pensáis que existe alguna forma de lograr la victoria, os aconsejo que la probéis vosotros mismos. Os servirá para entender mejor este final. Para que el peón de torre pueda ganar, el rey de la defensa debe encontrarse suficientemente lejos. Fijaos en este diagrama. La situación es parecida a la anterior y el procedimiento a seguir es el mismo que hemos expuesto. La torre blanca intentará acceder a la casilla G8. Vamos a verlo. La torre inicia el camino, y como el rey defensor está tan lejos, el plan blanco triunfa. Aquí, tras la jugada normal, rey E7, las blancas logran expulsar la torre y liberan su rey. Ahora los jaques no conducen a nada, puesto que el rey blanco se va alejando de su peón y se acerca a la torre negra. Por lo tanto, el bando defensor no puede evitar que el peón corone. Hagamos una pequeña apreciación. Hemos visto que después de torre G1 jaque, el rey blanco ha podido escapar por la casilla F5. ¿Qué ocurriría si el rey negro estuviese en E6? Probémoslo. Vamos a intentar no buscar la casilla crítica F7 para llevar el rey a E6 y tratar de defender al máximo. La intención es prevenir el plan de las blancas. Vemos entonces que, efectivamente, si procedemos así, el rey blanco logra salir, pero cuando recibe el jaque no tiene a su disposición la ruta anterior. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que cuentan con otra opción,
jugar rey F8. Esta oportunidad no existía con el rey negro ubicado en E7, pero las negras no pueden evitar ambos planes. Sigamos esta vía un poco más. Contra el jaque, el rey blanco se desplaza a E8 y amenaza ya la coronación imparable. No obstante, las negras encuentran un recurso, torre A1. Esta jugada amenaza mate en una con torre A8. ¿Qué pueden hacer las blancas? Si mueven el rey a D8, las negras dan un primer jaque en A8. Otro en A7. Y capturan el peón. Si las blancas desplazan al rey a F8, las negras repiten la posición con torre F1 jaque, con lo cual las blancas no progresan. Por lo tanto, si las blancas mueven su rey, la partida acaba en tablas. ¿Qué pueden hacer aquí para ganar? Salir al contraataque. Torre G6 jaque. Las negras contestan rey F5 y parece que, de nuevo, controlan la casilla de coronación. Si el peón se convierte en dama, las negras lo capturarían tras la torre A8 jaque. Sin embargo, las blancas tienen a su disposición una jugada muy precisa y salvadora, torre F6 jaque. No es aconsejable que las negras capturen la torre porque las blancas coronarían con jaque y además capturarían la torre en A1. Pero ahora, vaya donde vaya el rey negro, pierde. Observad, si juega rey E5, sigue torre H6. Desde aquí la torre blanca corta al rey enemigo y apoya la coronación. Si juega rey G5, las blancas continúan con torre F8 y de nuevo la torre apoya el avance del peón. Recordad, en este final, el peón de torre solo gana cuando el rey de la defensa se encuentra demasiado lejos de la casilla crítica, es decir, de la casilla 2 alfil. Repasad este procedimiento las veces que necesitéis, porque como habéis podido comprobar, las jugadas deben ser muy precisas. La última situación que vamos a estudiar es tan importante como todas las demás. Sucede cuando en una posición como la que veis en el tablero, las blancas juegan A7. Este movimiento conlleva una amenaza mortal, el jaque en F8, seguido de la coronación del peón. ¿Qué ocurre? Que las negras pueden defenderse y lograr las tablas. Veamos cómo. La tentación es acercar el rey por la segunda línea para evitar ese jaque. Pero cuidado, la torre blanca cambiaría de flanco y tras la captura del peón, las negras recibirían un jaque mortal. Los rayos X harán que las negras pierdan la torre. Por lo tanto, la forma de defenderse del avance a 7 es la precisa jugada rey G7. Con ella evitamos el jaque lateral en segunda línea. Ahora las blancas no tienen otra opción que intentar acercar su rey y se embarcan en una variante como la que estáis viendo. Pero aunque se esfuercen, las negras no tienen nada que temer y se dedican a esperar. Pierden tiempo hasta el momento preciso en el que el rey blanco entra en contacto con su peón. Este es el momento crucial y oportuno para que el bando defensor dé jaque al rey atacante, expulsándolo de la zona. Si las negras cometen el error de seguir esperando y no dan jaque, las blancas pueden sacar su torre gracias a que, ahora, el rey blanco defiende el peón. De esta manera, las blancas lograrían coronar. Los jaques ya no servirían de nada, porque el rey blanco podría regresar y la torre negra dejaría de controlar el peón pasado. Por lo tanto, recordad cómo debe proceder la defensa.
En cuanto el rey entra en contacto con su peón, la torre del bando débil debe dar jaque para expulsar al rey fuerte de la zona de coronación. A partir de aquí, las negras siguen dando jaque, y como vemos, el rey blanco no tiene dónde refugiarse. Tras expulsarlo de la zona, la torre negra puede regresar al ataque vertical, manteniendo a raya las piezas blancas. Así que jugar con precisión permite al bando defensor lograr las tablas. Nos adentramos ya en los ejercicios para repasar y practicar todo lo aprendido. Vamos a abordar la primera posición. Como veis, el rey negro se encuentra bastante cerca del peón, pero en este caso tiene un pequeño problema. Las blancas pueden ganar. ¿Cómo? Podéis dedicar de 2 a 10 minutos para pensar bien el modo de actuar. Juegan blancas y ganan. Para resolver este ejercicio, era importante acordarse de que la casilla salvadora para las negras es C7. El blanco puede aprovechar que el rey negro aún no ha ocupado esa casilla. Fijaos. Con torre C8 jaque, las blancas expulsan el rey negro de la casilla salvadora y prosiguen con la operación que permite sacar la torre de la columna para que el rey blanco pueda salir. Las blancas podrán ya coronar su peón. Lo mismo habría ocurrido si el rey negro, tras el jaque, se hubiese movido a D6. Porque en ese caso, las blancas ganarían utilizando la segunda vía, que consiste en llevar el rey a C8. Enhorabuena para todos los que hayáis encontrado la jugada ganadora, torre C8 jaque. Vamos a por el segundo ejercicio. Atentos. Juegan las blancas y pueden ganar. Para ello es importante apreciar que el peón no está en séptima sino en sexta. ¿Cambia entonces la situación? Tenéis de 2 a 10 minutos para decidir cómo jugaríais con blancas. Efectivamente, con el peón en sexta la situación cambia, y mucho. Precisamente el error sería colocarlo en séptima, porque el rey negro se desplazaría a F7, y como sabéis, esta posición es tablas. El rey negro se encuentra en la casilla crítica impidiendo la salida del rey blanco. Después de torre F2 jaque, el rey negro se va. Pero si las blancas intentan sacar su rey, reciben una lluvia de jaques que les obligará a volver al rincón. De lo contrario, perderán el peón. ¿Cuál era entonces la solución? Liberar ya la casilla de coronación. Si jugamos rey G7, dejamos paso libre al peón. La torre protege su rey de los jaques. Y si las negras intentan dar jaques laterales, fracasan. Porque el blanco, con sus 3 piezas cerca de la casilla de coronación, logra transformar su peón en dama. Así pues, las blancas ganan la partida. El tercer ejercicio es un poco más difícil. A ver qué tal se os da. Juegan las blancas, que en esta ocasión son el bando defensor. La pregunta es, de las 4 jugadas lógicas, ¿cuál logra las tablas? ¿Torre H4? ¿Torre E2? ¿Torre E6 jaque? ¿O torre G4 jaque? Cuidado, porque las negras amenazan quitar su torre y coronar el peón. Dicho esto, tenéis de 3 a 15 minutos para decidiros por una de las 4 jugadas.
La única jugada que logra las tablas es torre H4. Como el rey blanco se encuentra en segunda línea y cerca del rincón, la torre negra no le puede dar jaque. Por lo tanto, las blancas no tienen nada que temer y se pueden dedicar a esperar. Si el rey negro se aproxima mucho a su peón, le podrán dar jaques impunemente. Veamos por qué perdían las otras jugadas. Torre E2, que también ataca el peón, permite sin embargo que las negras jueguen torre B1 jaque, y aunque pierden la torre, coronan después con jaque sin que la torre blanca pueda hacer nada para evitarlo. Por otro lado, las opciones con jaque también fracasan. Torre G4 jaque permite rey H5, y cuando la torre se retira, las negras vuelven a utilizar el jaque en B1. El jaque en E6 pierde la posibilidad de llevar la torre a la columna H. Por lo tanto, el rey negro seguiría avanzando. Y aquí, observad, ganaría un tiempo con rey F3 para entrar en contacto con el peón a la vez que expulsa la torre. Ahora, la torre negra podría moverse y dejar paso al peón. Bien, felicidades a todos los que hayáis resuelto los ejercicios. Si no habéis podido, no os pongáis nerviosos. Recordad que mantener el control sobre vosotros mismos os ayudará a concentraros y, en consecuencia, a ganar vuestras partidas.